menores afuera que adentro. Por lo tanto, el agua va a comenzar a ingresar. Con la finalidad de equilibrar la concentración, pero eso va a provocar que se aumente el volumen, ¿no? Aumente el volumen de la célula. Y si esta célula sigue hinchándose, el glóbulo rojo no tiene pared, por lo tanto se puede reventar, ¿no? Sufrir una lisis. ¿Y qué ocurre en este caso? ¿Ya? En este caso, en las soluciones hipertónicas, las concentraciones fuera de la célula son mayores que dentro. ¿Ya? Por lo tanto, el agua va a comenzar a moverse hacia lo que lo provoca la deshidratación, la pérdida de forma, ¿ya? Esto es importante que lo vayan manejando ustedes. ¿Por qué? Porque también en las emergenciologías, cuando por ejemplo viene un TEC, esto yo lo aprendí por un neurólogo que trabaja con nosotros, ¿no? Cuando viene un TEC, un traumatismo cefalocraniano, utilizan algunas de estas soluciones, bien generalmente hipertónico, para bajar la edematización, ¿no? La edematización cuando se llena el líquido, se genera mucha presión, ¿no? Entonces, eso es lo que está entendida esta parte de muy bien. Otro fenómeno de... Y ahora sí vamos a ver el transporte activo, ya estábamos. Entonces, el transporte activo es como utilizando bombas. ¿Se acuerdan que mencionamos? Puede ser con energía, puede ser con energía, de luz lumínica, puede ser con bombas de protones, la bomba de hidrógeno, que se encuentra en los riñones, o la que ustedes ya conocen, y que también se encuentra en las células críticas, es la bomba de sodio y potasio, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza un transporte activo? Que el movimiento es en contra del gradiente y utilizando gasto de energía. O sea, hay una enzima, la ATP, una hidrolasa del ATP, la ATPasa, que hidroliza el ATP para formar ATP fosfato, y ahí es donde se da energía para el glucógeno, ¿no? Entonces, acá están las bombas de transporte activo. El ejemplo más claro. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí sobre las bombas? Son proteínas, toda bomba, al igual que el canal, al igual que la distribución, todavía no pueden mencionar. Al igual que el canal en una división facilitada, son proteínas transmembranas, ¿no? Se atraviesan la membrana. Generalmente es así. Y ya hemos mencionado, esas proteínas transmembranas no solamente tienen canales, ¿no? O cambian su configuración, sino tienen adosado o dentro de su estructura o dentro de su función la actividad catalítica o enzimática, para que justamente el ATP libere energía que tiene que ser hidrolizado, ¿no es cierto? Y la hidrólisis es una actividad enzimática, ¿ya? Puedes utilizar como energía la energía química, la energía electromagnética. La energía química es a través del ATP, pueden ser a través de usando luz por las bombas de protones, por ejemplo de hidrógeno, y las bombas clásicas que utilizan ATP, o sea que tienen como proteína transmembrana a la enzima ATPasa, ¿ya? Las más conocidas pues son las que intervienen en la contracción muscular, en la absorción de los nutrientes, en la excitabilidad de las neuronas, que es la que ustedes manejan bastante bien y que ayuda también al gradiente electroquímico de la membrana, ¿no? Para que esté positivo, negativo en membrana plasmática, las famosas bombas con ATPasa de sodio y potasio, ¿ya? Que va a ingresar en contra del gradiente. ¿Ya? ¿Se acuerda alguien cuántos de potasio sale? ¿Sale potasio? ¿Entra potasio? ¿Cómo es? ¿Entran 3 potasios? ¿Entran 3 Claro, más bien al revés. Sale sodio y entra en contra. Bueno, entonces las bombas, en el caso de la bomba
más sodios afuera que dentro. Para que ingresen los potasios es lo mismo, ¿no? Que haya más potasios adentro que afuera. Entonces, vamos, lo primero que tiene que ocurrir es que los 3 iones de sodio se van a unir. La proteína, esta proteína transmembrana, esta bomba, tiene varias características. Una, catalítica, porque puede hidrolizar el ATP para liberar el grupo fosfato y se pueda utilizarlo en energía. Otra es que es como una proteína parecida al carrier, o sea que tiene sitios de unión de estos iones. Entonces, no solamente tiene dos actividades, la proteína transmembrana de la bomba. No solamente es el paso, sino también es enzimática. Entonces, 3 iones de sodio se van a unir a la proteína. ¿Cuál es la proteína? La ATPase. O sea, tiene sitios de unión para sodio y también tiene sitios de unión para el otro ion que es el potasio. ¿Sí? Entonces, acá están los 3 sodios. Obviamente acá en este ejemplo muestran cómo se espera. Ahorita vamos a ver otro donde están los 3 sodios, ¿no? Como si acá ya estuviera ejemplificando el espacio de los sodios, ¿ya? Ahora, en ese momento que se unen los sodios, la ATPasa va a hidrolizar, que es la enzima que está unida a esta proteína transmembrana, va a hidrolizar el ATP para liberar un ADP y un fosfato y obtenerlo. Entonces, la ATPasa hidroliza el ATP y de esta manera fosforila la proteína, ¿no? ¿Por qué fosforila? Lo que pasa es, y por qué es que se da esta situación de hidrólisis para obtener energía, y también hay una transferencia del grupo fosfato. El fosfato que queda libre va a fosforilar, o sea, se va a unir a esa proteína transmembrana para que sea, para que haya el tránsito, ¿no es cierto? Para que pueda trasladarse los sodios a través, mejor dicho, la fosforilación de la proteína, de esta proteína transmembrana provoca que haya un cambio configuracional aquí en esta proteína y los 3 sodios puedan transitar, ¿ya? Entonces la energía produce un cambio en la proteína llevando los 3 iones al exterior. Así es. Entonces también tiene esta enzima, ¿sí? Esta proteína transmembrana no solamente tiene actividad enzimática de transporte, sino también tiene una actividad, ¿no es cierto?, de cambio configuracional cuando se fosforila. ¿Y cuándo se fosforila? ¿Ya? Cuando un grupo fosfato se une a él. Una vez que se fosforila esa proteína, se abren los canales para que los sodios ingresen. Esa es la primera parte. Y luego, ¿no?, se van a unir posteriormente 2 iones de potasio liberando el grupo fosfato que se tenía en la proteína. Entonces, los 2 iones de potasio se van a unir aquí. Y para que pueda, ¿no es cierto?, transitar el potasio, la proteína va a perder su grupo fosfato, se va a desfosforilar. Fosforilar es que quiere un grupo fosfato y desfosforilar que lo pierde. Y en ese momento va a permitir no solamente el tránsito del potasio, sino también la liberación de este al medio intracelular. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya, ahí está. Entonces, acá tenemos nuestra ATPasa, ¿ya? Nuestra bomba de sodio-potasio es una ATPasa. Se le considera así como ATPasa, pero ya les dije, tiene capacidad de transporte también. O sea, la ATPasa es porque hidroliza el ATP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sodios se van a unir, ¿no?, al espacio, a la proteína transmembrana desde el medio externo, ¿sí? Y entonces una ATP va a ser hidrolizada por la proteína, la ATPasa de esta proteína transmembrana, un grupo fosfato, el grupo fosfato, ¿no es cierto?, que se libera de la hidrólisis, va a fosforilar, o sea, se va a unir a esta proteína transmembrana y entonces en ese momento se va, ¿qué cosa?, a liberar los 3 sodios. Los 2 fosfatos, y acá está el otro paso, los fosfatos son los amarillitos, los sodios son anaranjados, ¿sí?, se van a unir a sus sitios de unión, valga la redundancia, de la proteína transmembrana, y para que puedan ingresar al medio intracelular, la proteína se va a desfosforilar, la proteína transmembrana, ¿no?, que es la bomba de sodio y potasio, la ATPasa.
desfosforila y libera los dos potasio. Y así es como va sucediéndose el transporte activo de la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? ¿Preguntas? Está claro. Está claro. Yo te puedo preguntar verdadero o falso, más que lo correcto, pues. ¿Qué pasa? Sígame, señor. ¿Cuál es su nombre? José. Manuel. Ah, Manuel. Dígame un número. ¿Y eso en el cuerpo para qué sirve, doctora? Ah, ya. Una muy buena pregunta. Está bien. Claro. En la función básica, vamos a explicarlo con este que está acá, porque creo que es otra gráfica también. Gracias, señor Manuel. Es una buena pregunta. Estoy poniendo allí. Están los tres sodios. Cuando se pasan bien los tres sodios, el ATP se fosforila, ¿no? Se reduce el ATP, libera los sodios afuera, valga la redundancia, los potasios se unen, se desfosforila y se libera, ¿no? Entonces vamos a repetirlo aquí, no sé si se podrá, creo que se va a seguir repitiendo, pero bueno, eso sí es. Miren, como decía, para el sodio y el potasio tienen cargas positivas. Dependiendo de esa cantidad, va a generar gradientes o cambios o va a generar modificaciones electroquímicas. Puede ser una carga positiva, una carga negativa por acá, ¿no es cierto? Porque claro, va a haber una diferencia entre estas cantidades. Hay más sodios afuera que adentro, ¿no? Y entonces eso se produce cuando se necesita realizar una contracción muscular, por eso les decía, claro. O sea, si bien ese es uno de los eventos que se produce en la contracción muscular, porque otro de los eventos también es la interacción de la actina y la miosina, vamos a mencionar un poquito la actina, que es el mecanismo de contracción muscular, la formación de las bandas, zeta, N y tal, ¿ya? Ese es uno de los eventos que se tiene que ver. El otro de los eventos, otra de las funciones que tiene este traspaso de bomba, es por ejemplo el impulso nervioso, la sinapsis. ¿Se acuerdan la sinapsis? De una neurona presináptica a otra, pasar en los neurotransmisores. En ese impulso es que requiere un cambio de químico también. Lo siguiente es en la absorción, en las microvellosidades intestinales. Eso es un ejemplo, ¿no? En las microvellosidades intestinales, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene que absorber los nutrientes, esa capacidad de poder realizar ese trabajo también requiere este cambio electrónico, ¿ya? Entonces, y pues obviamente esto va a esto se va a originar cambios en la membrana, mucho más rápidos que lo que ocurre con la difusión. Esto va a ser mucho más rápido, más grande. ¿Por qué? Porque sodio y potasio también se pueden difundir, o sea, por medio de transporte pasivo. Pero sus cantidades no van a ser tan grandes como ocurriría si hay una bomba de sodio y potasio, donde a diferencia del transporte, la difusión va entrando uno por uno, luego por los canales y tal, o de repente por transporte va ingresando o saliendo a favor de la gradiente. Este en cambio lo hace en contra y lo hace más rápido, son tres sodios que va a poner. Y así es como va. ¿Sí? ¿Está bien, señor Manuel? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, parte de transporte. Y lo último de transporte activo es lo que mencionamos de aquellos que tienen que ver con el ingreso de grandes, ingreso o salida de grandes moléculas, de grandes tamaños, muy complejas, ¿sí? Entonces también, y acá no hay un gasto necesariamente de ATP, sino es básicamente por la estructura de lo que va a ingresar o va a salir. La cantidad de eso que va a salir, por ejemplo las hormonas, por ejemplo las citoquinas, por ejemplo el colesterol, ¿no? Ya estamos hablando de algo, los ácidos grasos, ¿no? Es algo mucho más complejo. Entonces tenemos al otro tipo de transporte activo que corresponde a la endocitosis y la exocitosis. La salida, ¿no? La endocitosis, la introducción, se introducen moléculas o partículas al interior de la célula por una invaginación de la membrana. ¿Para formar qué cosa? Vesículas. Y adentro esas vesículas, dependiendo del contenido, van a tener diferentes vesículas. ¿Ya? Uno puede ser que este contenido tenga que ser degradado, o sea, digerido. Entonces ahí ya no intervenimos. Hay que ordenar el intervenir. Puede ser que es el endocitosis. Y la exocitosis es el sistema opuesto, el mecanismo opuesto, lo contrario, donde lo que se produce al interior de la célula puede ser, volvemos a las citoquinas, que son sustancias que las células producen. Por ejemplo, las citoquinas son unas sustancias inflamatorias.
sea, tienes la doble capa de cuerpo. Entonces, la exocitosis libera una vesícula secretora se fusiona a la membrana y libera el contenido hacia el espacio extracelular. Esa es la parte de secreción y la parte endocrina. Si hablamos de las hormonas, por ejemplo, que viajan endocrinamente, o sea, por el torrente sanguíneo hacia su célula blanca. Entonces, eso es una exocitosis. Es el tipo de movimiento, es un transporte activo, pero no se realiza por difusión, que estamos viendo que son de moléculas pequeñas, no son moléculas grandes, no son de gran cantidad, no se produce como las bombas, que estamos viendo que las bombas son más de protones, por eso de potasio, sino se da por endocitosis y exocitosis. ¿Ya? Entonces, y ahí ya no se involucra una porción de la membrana, ¿no? Ya sea que la englobe, ¿no? O que se una, la vesícula secretora se una a la membrana y se. Ya empezamos a las 3:30, señor José. ¿Ya? Ya mismo, porque tenemos 10 minutos de descanso, ¿les parece? No tenemos de corrido, ya estamos porque entonces si no ponte malado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos? Ya esto es la nuestra parte de ¿ya? Así tenemos el plan y el protección. ¿Se destaca? Yo vi que el transporte activo se divide en primario, que involucra la bomba de sodio y potasio, y en masa o en citosis, que involucra el endocitosis y la exocitosis. ¿Está bien esta división? Sí, está bien. Ajá, está bien. En masa, ¿no? Sí. Claro, por eso le dices en masa, como bien dicen. Masa es por cantidad. Por eso le mencionaba. Un mecanismo de endocitosis, o sea, hay tres tipos de endocitosis. Gracias por la pregunta, Clara. Hay tres tipos de endocitosis. La que nosotros conocemos que realiza, por ejemplo, el macrófago. O también el eutrófilo, los glóbulos blancos, la fagocitosis, ¿no? Una fagocitosis que en este caso representa una bacteria, ¿no? Hay una proteína en todos los mecanismos de endocitosis que se llama clatrina, que es una proteína que forma como un mallado, un enrejado para justamente provocar esa invaginación o evaginación, eso se llama la clatrina, que está en el extremo inferior, en la parte inferior de la membrana, ¿ya? De aquellas células que realizan este tipo de transporte, ya sea endocitosis, ¿no? Entonces la fagocitosis es justamente la endocitosis de partículas, ¿ya? De partículas. Cuando se forma la vesícula en un macrófago, por ejemplo, que ha fagocitado una bacteria o ha fagocitado un inmunocomplejo, es decir, la inmunoglobulina que afuera ha atrapado un antígeno, entonces el glóbulo blanco del macrófago viene lo engloba, lo fagocita, ¿ya? A eso se llama fagosoma. Fagosoma, de fagocitosis. Es el cuerpo, la vesícula ya no se llama vesícula con contenido o transporte en masa, como dice la seta carne, sino sería fagosoma. Porque por ejemplo la fagocitosis. La pinocitosis tiene que ver básicamente con sustancias que no tienen que ver en movimiento en masa, ¿no? Que tienen que ingresar, ¿no? Entonces también ese es el mecanismo, ¿no? La pinocitosis. Y la otra es aquella endocitosis mediada por receptores. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el colesterol, bueno, con la lipoproteína que transporta el colesterol, el LDL. Eso lo van a ver en bioquímica, pero se llama LDL, lipoproteína que transporta el colesterol. Esa lipoproteína tiene receptores o ligandos, ¿no? Que se unen a receptores de la membrana. O sea, estamos hablando de endocitosis, del medio extracelular. Se unen y estos receptores provocan, ¿no? Esta unión provoca que se endocite. Por eso se llama endocitosis mediada por receptores que se encuentran fuera de la membrana y que son ligandos, son justamente esta molécula. En este caso, hablando de la lipoproteína de baja densidad, el LDL, que es una proteína que transporta en su interior colesterol para que pueda ingresar a la célula. Exactamente. Ya por eso le dicen LDL o colesterol malo, ¿no? Pero no es así malo. Es importante que ocurra, cuando aumenta su cantidad en el medio extracelular, ahí es el gran problema. Nada más. ¿Ya? Entonces, estos son los mecanismos de endocitosis. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me debe entender lo que les estoy explicando? Esto era lo último de mi gráfico. ¿Puede repetir lo del LDL? Ah, claro. El LDL es una lipoproteína. Claro.
una proteína que transporta un lípido. Por eso es lipoproteína. ¿Ya? Lipoproteína. ¿El lípido es polar o apolar? Apolar. Por lo tanto, el lípido, ¿se acuerdan? Creo que les mencioné en la clase pasada, no es soluble, o sea, no se puede transportar fácilmente porque no tiene, con el agua, con el solvente, no va a tener afinidad. Entonces se asocia a una proteína. Esta es la proteína y acá dentro está el lípido. El lípido es el colesterol, en este caso. Es por eso, esta es una lipoproteína de baja densidad, ¿ya? Porque su densidad es la más baja de todas las lipoproteínas. Y lo que hace es meter o introducir el colesterol a la célula. ¿Y cómo es que se introduce este colesterol? En este caso, el LDL, por esa endocitosis mediada por receptores. Esta lipoproteína, que es de baja densidad, sus siglas es en inglés, ¿ya? De baja densidad. Bajita, ya, esta lipoproteína, ¿ya? ¿Cómo ingresa? Por medio de una endocitosis. ¿Cómo? Pero no es fosfagocitosis simple, como pasa con los pseudópodos, vamos a decirlo así, de macrófago, o una pinocitosis que también es pseudópodo, pero que no tiene que ser sólidas, sino más bien líquidas, exacto, ¿no? En gran cantidad, sino que esta tiene receptores en la membrana que son afines, ¿no? Que captan a este LDL. Se relaciona, lo captan, lo atrapan y ya, lo engloban, ya no mediado por receptores. Y eso es lo que hace el LDL, todos tenemos LDL. Y la contraparte es el HDL, la lipoproteína de alta densidad, que es lo que le dicen ¿no? Los dos son muy importantes, porque si no ingresa colesterol en la célula, pues no va a realizar las funciones que necesita. Acuérdense que el colesterol también es parte de la estructura de la membrana. ¿Ya? Creo que lo mencionamos en la primera. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bien, eso es en cuanto a transporte a través de membrana. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Entonces ahora sí, sigamos hablando, ya hablamos de la membrana celular, la membrana plasmática. Entonces vamos a ver un poquito de la célula, cuáles son sus componentes, ¿ya? Acá no vamos a hacer mucha profundidad en las organelas, solamente hablaremos algo muy genérico. Si ustedes se ponen a ver los libros de biología, van a encontrar que en cada capítulo hay un orden aquí, ¿no? La parte, el dialoplasma, que es el citosol, o la matriz citoplasmática, cuyo composición de agua es bien alta, 85%, por enzimas, o sea, proteínas que realizan vía catalítica, por ARN, ya ácido ribonucleico, eso está dentro del dialoplasma. El dialoplasma es más una organela, el ribosoma es una organela no membranosa. ¿No entienden? Forma parte del sistema de membranoso. ¿Ya? Por aminoácidos también, por nucleótidos, que son la azúcar pentosa, la base hidrogenada, los fosfatos, por nucleósidos, o sea, que tienen fosfatos, por sales minerales. Ese es el dialoplasma del plasma. Y inmerso en esto está el morfoplasma, que constituye el citoesqueleto, el sistema de membranas, las vacuolas, las organelas, todo eso es la parte del morfoplasma. Nosotros vamos a hablar de esto principalmente, ¿ya? Del morfoplasma. No vamos a centrarnos en eso, por eso también este es otro capítulo, cuando uno habla de citoplasma, separa las dos y describe toda la composición, ¿no? Con porcentajes de ese dialoplasma. Pues, claro, cada célula tiene composiciones distintas dependiendo de qué, de su función, de lo que realiza, de la forma que tiene, por los diferentes tejidos que hay. Bien, empecemos con el primero, que es el que creo que lleva más tiempo, o sea, más tiempo de explicación de este tema, del capítulo que vamos a hablar ahora, que es el citoesqueleto. El nombre de citoesqueleto lo dio el grupo que trabajó entre el año 75 y 79, o sea, el siglo pasado. Ustedes no habían nacido, yo había nacido en el 74. El de tipo de Porter. Kit Porter menciona de que hay en el citoplasma, o sea, en el interior de la célula, hay como un enrejado, un entramado. Para estudiar bien el microscopio electrónico, o sea, que trabaja con bombas de electrones. Y eso permite diferenciar ese enrejado
la membrana nuclear y se va hasta la parte interna de la membrana nuclear. O sea, toda la célula está cubierta por este sistema. Entonces, por eso, tomando el nombre de esqueleto en el cuerpo, como es célula, la palabra cito viene del origen de célula, cito, esqueleto. Entonces es un sostén mecánico, de transporte también, y que también determina y ayuda en la formación de la célula, o sea, la forma de la célula, determina la forma de la célula, determina el sostén de la célula, determina también, facilita o ayuda el transporte de las vesículas, de las organelas de la célula, lo que le permite estar viva a la célula. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos que vamos a ver? Los microtúbulos, los tres, que ya conocemos, ¿no? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿no? Microtúbulos del mayor tamaño, el siguiente que sigue el tamaño de filamentos intermedios y luego los microfilamentos. Entonces vamos a hablar de estos tres aquí, cuáles son sus funciones, lo que se caracteriza y cuáles son las uniones que hay, las uniones que generan la presencia de estos esqueletos. ¿Ya? Las uniones, las desmosomas, el desmosomas y el uniones tres cambios. Hasta ahí estamos. Entonces empecemos con los microtúbulos. ¿Cuál es el diámetro de los microtúbulos? El diámetro de los microtúbulos es 25 nanómetros. Para que se formen los microtúbulos están conformados por una proteína, la tubulina. Que en realidad para que se disponga este túbulo, o sea, se comience a polimerizar, una polimerización de un gran túbulo, de un gran microtúbulo, se tienen que unir dos proteínas, dos subunidades, la tubulina alfa y la tubulina beta. Las dos se asocian y forman un dímero de tubulina. ¿Ya? Está relacionado, y así es como se empieza la polimerización, a partir de su el diámetro 25 nanómetros, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los gestores o los centros de síntesis, de polimerización de estos, de los microtúbulos? ¿Ya? Los microtúbulos son los centriolos. ¿Se acuerdan de los centriolos? Es una organela no membranosa, formada por microtúbulos. Y esa es una región organizadora de los microtúbulos. También se pueden encontrar en las zonas parabasales de los cilios. Conforman los microtúbulos, los cilios y los flagelos. ¿Ya? Y esos son también zonas organizadoras de microtúbulos, donde la polimerización se da de manera más, ¿no es cierto?, eficiente. Y otra zona organizadora de los microtúbulos es la que tiene que ver con la formación del uso acromático. O sea, los centrómeros del cromo, los cromosomas. Los cromosomas tienen una cinturita, parecen un hombre donde levantamos un manito así, y tienen sus. Este es el centrómero y esa es una zona organizada de los microtúbulos. O sea, a partir de ahí se polimerizan. Se van polimerizando. Más lento, más rápido, dependiendo de lo que se vaya requiriendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Hay una función mecánica. A partir de estos componentes de organización, el microtúbulo atraviesa toda la membrana, desde la membrana nuclear hasta la membrana, la parte interna, la cara interna de la membrana plasmática, ¿no? Todo. Y es como un camino, es como un canal. Imagínense que tenemos varios pasajes, esos son los microtúbulos. Por eso dice es una parte mecánica. Dan armazón, así que. Lo siguiente, morfogenética, da forma a la célula. O sea, dependiendo de la cantidad de microtúbulos, la célula va a tener una forma, ¿no? Y también una función. Lo siguiente, movimientos intracitoplasmáticos, formación de canales o vías para el desplazamiento de organismos. O sea, los microtúbulos tienen capacidad para dar un armazón, el citoesqueleto, dar forma a las células y su función. Y lo tercero es muy importante, como atraviesan por toda la célula, ¿ya? Desde la membrana, desde ambas membranas nucleares y plasmáticas, entonces por allí las vesículas, las organelas se van a comenzar a transitar, a mover, porque esas organelas también tienen proteínas de receptores, que tienen receptores animados en estos microtúbulos, que se están polimerizando y despolimerizando. ¿Cómo es esa polimerización y despolimerización? Entonces por ahí se desplazan las organelas. Y vamos a ver justamente, ya, aquí sí vamos a ver que encontramos un extremo positivo y negativo. Es decir, en ambos extremos se va a polimerizar, solamente aquí. El extremo positivo es la polimerización mucho más rápida de estos dímeros.
Empieza con la formación de una cadena de dímeros de tubulina, beta y alfa. En dímero de tubulina se unen varios dímeros hasta formar un protofilamento. En cada uno de esos es un protofilamento. La unión de protofilamentos, microtúbulos. ¿De cuánto de diámetro? 25 nanómetros. ¿Ya? ¿Y cómo se polimeriza? ¿No es cierto? Se va polimerizando, ya sea uniéndose siempre en esta disposición beta y alfa. En el extremo positivo, la polimerización es mucho más rápida, mientras que en el negativo se va haciendo más lenta. ¿Ya? Y de igual forma ocurre en la despolimerización. La despolimerización es cuando se empiezan estos dímeros a separar. Esa es la despolimerización del tubo. Deja de formar el protofilamento. La despolimerización en el extremo positivo es mucho más acelerada que en el extremo negativo. ¿Okay? Todo esto en presencia con energía, con gasto de energía, con materia. Más. No llegue muy tarde, llega tarde. Buenas tardes, Marco, ¿verdad? Es mi Marco, ¿no? No llegue tarde. En la práctica también llegó tarde, no llegue tarde, porque no se pierde de varias cosas. Más que nada, no es únicamente el contenido que yo les doy, porque creo que por ahí alguien la semana pasada me puso una pregunta. A mí son más en las preguntas acá, es una pregunta como para que no es que le ponen como algo muy sencillo. Marque, microtúbulo, cuál, no, algo. Le ponen marque verdadero partido, de todo un enunciado ahí. Y ahí dentro es como filosofía. Ahí debe estar la falsedad. ¿Ustedes creen que es verdadero? Dígame. Sí, mire que me aclaró. Dijo que la polimerización más rápida, tanto la polimerización como la despolarización, Se dan mayor en la parte positiva, en el extremo positivo. No es que salen del positivo y salen por el negativo. Es la velocidad con la que se da la polimerización o despolimerización. Más lento o más rápido. Pero se va a dar despolimerización de todas maneras, y polimerización en ambos lados. ¿Ya? O sea, así es como toman el examen. Por eso es que tienen que. De todas maneras, este semestre se tienen que dar sus buenos contrasuelas. De todas maneras. ¿Ya? Habrá sus puntitos rojos por ahí. Pero en biología la profesora no jalaba a nadie. En bioquímica es donde se jala. Pero en nuestra promoción ha habido nada más 9 jalados. Eso es bueno. Antes había, cuando yo ingresé, hasta 20, 30 jalados en bioquímica. Ahora ya no. Eso es bueno, ¿saben por qué? No se me duerme. Siempre se duerme. ¿Cuál es su nombre? Manuel, ¿cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? Sí, usted que se duerme. ¿Cuál es su nombre? Dígamelo. No me lo olvido, no lo voy a sacar. ¿Quién es su nombre? No puedo voy a jalar. Su nombre es usted. Que levantó me hizo así. ¿Ah? David, claro, sí, siempre se duerme. No está bien, pero hicieron algo para comer. Porque es posible que con la sangre tienen que concentrarse en ese aquí. ¿Ya? Empieza, traigan algo de comer, fruta, agua, todo, para que no se pierda. Para eso, ¿no? Vaya si yo mojase la cara o cómprese algo, pero es que la semana pasada lo vi también dormido y otra vez lo veo así. Y yo me doy cuenta, yo tengo mucha ansiedad, o sea, me fijo de todo. Las caras, los nombres no me acuerdo, pero las caras sí. Pero cuando veo algunos alumnitos que a veces son de ya terminando, pienso que recién los he enseñado, porque su carita está igualita, después cuando me dicen, a ver, doctora, ¿qué año está? Y le preguntan, ¿quién está? Ah, ya me acuerdo, él es casi un montón, porque incluso no cambia, eso lo vemos, esto también es bueno. Antes, los alumnos de medicina venían así chiquititos, mira, no tan chiquitos, ustedes también ven, pero antes eran más grandes, venían de segunda carrera, después de 4 o 5 veces en el lado, no, así no lo piden 3 veces. Pero hay unos que tienen 4 o 5. ¿No es que no había más universidades que enseñaban medicina? ¿Dónde más? Amarros acá, del Estado. O sea, se demoraba un montón para ingresar. Ahora digamos que se ha aperturado y ya no están ya más mayores. Y yo lo veía ya en el último año, señores. El señor, 6, 7, 8, 9. En un grupo de 9. Y ahí sí tiene un ancho de 25 nanómetros, ¿sí? Y es así como se dispone en el centriolo. El centriolo es una. Sí, síganlo más, ¿vale? No más vayan al baño, lo van a pensar. El centriolo es una organela no membranosa, no tiene membrana, solamente proteína, microtúbulo, no membranosa, que organiza
a los microtúbulos. Ahí está formado por microtúbulos. Y además organiza todos los microtúbulos que se encuentran dentro de la célula. Esa es una de las zonas importantísimas, ¿ya? Entonces, en el caso del microtúbulo, por ejemplo, en el caso de los centriolos, ¿no? Nosotros tenemos ¿cuántos centriolos? Dos. Exacto. Tenemos dos, cada célula tenemos dos. Cuando se unen estos centriolos, que justamente durante uno de los momentos más importantes en que estos centriolos se relacionan entre sí, ¿no? Se pasan de centriolos, es cuando se va a formar el busto acromático mitótico, que justamente es formado por estos túbulos. Y es así donde se forma este centrosoma. El centrosoma. O sea, no solamente es el centriolo una zona organizadora, es el per se, es el centrosoma el que organiza los microtúbulos. Lo estamos viendo cuando se polimeriza y se despolimeriza. Se polimeriza en las primeras etapas de la mitosis o la meiosis para formar el busto cromático, y cuando ocurre la anafase se despolimeriza. Y no únicamente del centrosoma, y ahí también interviene el centrómero del cromosoma. Eso lo vamos a explicar en la próxima sesión. Ya, bien, acá está. Hay una tubulina dentro de estos centriolos para justamente mantener esta estructura, ¿no? De triadas, de 9 triadas, ¿sí? Que se llama la gamma tubulina. Y normalmente se ubica en el extremo inferior, el extremo negativo de cada uno de estos túbulos huecos formados por protofilamentos de túbulos, o sea, de microtúbulos. ¿Ya? Entonces acá tenemos bien, está el centrosoma y acá están los microtúbulos. Dentro del centrosoma hay un material pericentriolar, ¿no? Cuando se asocian estos par de centriolos, ¿no es cierto? Dentro se forma el centrosoma, se organiza en un centrosoma, y dentro hay material pericentriolar, donde a partir de allí se va a organizar la formación, la polimerización del microtúbulo. Digamos que en ese momento ocurre la mitosis, la primera fase, la metafase, la prometafase y luego la metafase, es donde se forma el busto acromático, o también llamado mitótico. Vamos a dejarlo como busto acromático, porque le dicen busto mitótico porque está relacionado con la mitosis, pero también se forma en la mitosis, así que es mejor uso acromático. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, este es el microtúbulo. El siguiente es, ¿cómo se llama? Bueno, estamos dando un salto. O sea, el microtúbulo es más grande y el más chiquito del citoesqueleto es el microfilamento. ¿Ya? Pero siempre se coloca en segundo lugar, ¿no? Como explicación. Los microfilamentos son los más pequeños. Sus cebras van entre 6, a mí me falta poner acá, 6 y 7 nanómetros, o sea, el diámetro. Ese es el tamaño, no llega más, pero ese es micro, porque es microfilamento. ¿Sí? Se encuentran por abajo, en muy buena cantidad, por abajo de la cara interna de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan cuando vimos la membrana plasmática? De repente la tienen en su dibujo, si es que logran entender la perspectiva, si no, cuando la vean en nuestra computadora, en su celular, tenemos la membrana plasmática y les dije, la proteína transmembrana, miren acá abajo que se ve, el citoesqueleto. Eso es microfilamento. Participan en una de sus funciones es participar en la contracción, el sistema contráctil de la célula. ¿Ya? ¿Por qué? Involucrado en los movimientos motrices y también en la estabilidad de la estructura del eritrocito. La proteína, acá me he equivocado, miosina no es. La proteína que está relacionada o que forma un microfilamento es la actina. La miosina no, la miosina es una proteína que no es un microfilamento. Pero a la hora de escribir, me olvidé borrar. La miosina es una proteína reguladora de la vida cuando se trata de la contracción muscular, igual a la troponina, pero la microfilamento está formado por microfilamentos. Bien. ¿Cuál es la actina? O sea, como hemos visto, la tubulina alfa y beta, ¿no es cierto? Es un dímero, acá es un monómero de actina, conocida como actina G o actina globular. ¿Ya? Y que se va polimerizando también de un extremo positivo a negativo, polimerizando y despolimerizando bajo las mismas circunstancias, de la misma forma, más rápido, más lento, estas proteínas globulares o actinas G. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Movimiento de microvellosidades y la emisión de pseudópodos, además
microfilamentos, nos saltamos a los que están en el medio, los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios tienen un diámetro entre 8 a 12 nanómetros. Ese es su diámetro del filamento intermedio. En el núcleo, y eso vamos a ver la próxima semana, se encuentran una buena cantidad de filamentos intermedios en lo que se les llama la lámina nuclear, que está por debajo de la membrana nuclear. ¿Ya? La lámina nuclear que constituye parte también de la membrana nuclear. ¿Dónde se encuentran? Los filamentos intermedios abundan donde ocurren altas tensiones mecánicas. O sea, donde se requiere mucha fuerza, se necesita resistencia, entonces ahí se van a encontrar filamentos intermedios. ¿No? Por ejemplo, en células musculares, en las zonas neuronales, en complejos de unión, también, donde se tengan que estar unidas las célula con célula o la célula con la parte basal, entonces ahí va a haber filamentos intermedios. ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza, resisten. Estos uniones son los desmosomas, o también los desmosomas es cuando une una célula con otra, está relacionada célula con otra. Y el desmosomas es con la célula con la zona basal de la célula, ¿no? La base. ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Las queratinas unidos, ácidas y básicas, que se combinan entre sí. O sea, la queratina es un filamento intermedio. ¿Cuál otra más? Aquellas queratinas de tipo, los filamentos intermedios de tipo 3 y de tipo 4. Las de tipo 3 están divididas en varios grupos, tienen subgrupos. Las bimentinas en el endotelio vascular y leucocitos, las desminas en las células musculares, las proteínas fibrilar ácidas en los asocitos, en las células gliales, la periferina en los nervios craneales y en las neuronas periféricas. Entonces son la tercer tipo de filamentos intermedios. Y el tipo 4 de filamentos intermedios que corresponden a los neurofilamentos y se encuentran en las neuronas. Entonces estamos viendo 1, 2, 3, 4 tipos de filamentos intermedios, ¿no? Entonces una serie de proteínas. Aquí ya no se maneja como un sistema positivo y negativo de polimerización y despolimerización de acuerdo a la organela o lugar donde rige, como pasa con los microtúbulos y los filamentos intermedios. No pasa eso. Aquí lo que va a ocurrir, con los microtúbulos y microfilamentos, con los filamentos intermedios más bien se forman como unidades, subunidades de proteínas de estructura secundaria. O sea, tiene una estructura secundaria alfa L, digamos la desmina. Luego dos desminas en estructura secundaria se van a unir formando un dímero. Luego dos de este grupo se unen formando un tetrámero. Luego un octámero y un octámero de octámero hasta llegar a un filamento intermedio. O sea, no es que, y ahí que no se va a polimerizar ni despolimerizar, ni un extremo positivo ni negativo. Nada que ver. Una vez que se forma, se queda polimerizar como parte. ¿Por qué? Porque se encarga de soportar tensión. No es necesariamente comunicante en sí. ¿Ya? Por eso están los desmosomas y los desmosomas, que es para mantener unidas a las células. ¿Preguntas? ¿Cuánto mide esto? Entre 8 a 12 nanómetros. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un resumen. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver lo que está aquí, estos, que se acuerdan abajo, en la cara interna de la membrana plasmática, los microfilamentos. ¿Ya? Esto que ustedes ven grueso, que atraviesa todas las células, son los microtúbulos. Y aquí están los filamentos intermedios, como una malla, como una red que sostiene, ¿no? Que da tensión, seguridad. No solo no forma, sino soporte a la célula, para que no quede aplastada, para que soporte. Y entonces acá tenemos número de actina. Actina, microfilamentos, de 6 a 7 nanómetros. ¿No? Filamentos intermedios, varias proteínas. Varios tipos de proteínas. Desde la queratina es una proteína intermedia. La pimentina, una proteína intermedia. ¿Ya? ¿Cuánto? De 8 a 12 nanómetros, ¿no? Es una subunidades. Esto que ven ustedes aquí es una estructura proteica alfa hélice, estructura secundaria. Es un monómero, se une a otro, un dímero, un tetrámero, un octámero, hasta un octámero, una soporta la tensión. Y finalmente la tubulina, que primero inicia como un protofilamento de un dímero de tubulina
alfa y beta, y comienza a formar varios protofilamentos aquí, aquí y acá. Si se polimeriza y se despolimeriza, o sea, hay un extremo positivo, ¿no es cierto?, más rápido y un extremo negativo más lento, hasta llegar a un ancho de 25 nanómetros. 25 nanómetros. Entonces todo eso, dependiendo del tipo de células, se va a encontrar. Hay más cantidad de uno que de otro. Por ejemplo, en las células musculares hay una gran cantidad de microfilamentos, claro, y también hay filamentos intermedios, ¿no? En células epiteliales, por ejemplo, vamos a encontrar más filamentos intermedios. De hecho, va a haber una buena cantidad de microtúbulos, o sea, una cantidad estable de todos, porque los microtúbulos son los que permiten el tránsito de las organelas dentro de la célula, y también se polimeriza y se despolimeriza cuando la célula tiene que realizar división. Forma el uso acromático, ¿ya? Entonces acá hay un resumen, ¿ya? Entonces acá están las proteínas principales de microtúbulos, la tubulina, de los microfilamentos lactina, de los filamentos intermedios, varias, ¿no? Una de las que más menciono que era queratina, pero también están las otras que no mencionan. Diámetro aproximadamente 25, microfilamentos aproximadamente 7, filamentos intermedios aproximadamente 10. La función principal de los microtúbulos: transporte de organelas a través del citoplasma, la mitosis, o sea, la división celular, la microvellosidad de los cilios, los microfilamentos, el movimiento, la forma, la contracción, los filamentos intermedios, la resistencia, el soporte, soportar las tensiones. Bueno, la ubicación típica, o sea, cuáles son los directrices. Los microtúbulos cerca a las centrosomas. Los microfilamentos en la corteza celular, o sea, en la cara interna de la membrana plasmática, ahí es donde se puede ubicar en mayor medida estas microfilamentos. Y los intermedios alrededor del núcleo, en el citoplasma. El núcleo es importante porque la lámina nuclear está formada por filamentos intermedios. Bueno, ejemplos de microtúbulos: mitosis, los axones, los cilios; de microfilamentos, la fagocitosis, la microvellosidad de los músculos; y de los filamentos intermedios, bueno, el músculo, la piel, la piel. Un resumen de todo lo que hemos visto. Mencionemos un poquito. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿No? Mencionemos un poquito las uniones intercelulares, porque tienen que ver mucho con con el citoplasma. Tenemos las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas. ¿Dónde habíamos mencionado desmosomas y hemidesmosomas? Los filamentos intermedios, los filamentos intermedios, ¿cierto? ¿Qué es un desmosoma? No es un canal, es una unión fuerte entre célula y célula, ¿ya? Y los hemidesmosomas es cuando entre la célula y la matriz extracelular, ¿no? Entonces acá tenemos las uniones adherentes y estrechas, ya son más, no tienen que ver con un filamento intermedio, ¿ya? Pero las uniones adherentes y uniones estrechas son aquellas, ¿no es cierto?, que generan, o debemos explicarlas, el gap junction, las uniones estrechas y las uniones comunicantes, ¿no? Los desmosomas, uniones intercelulares que conectan filamentos intermedios, donde se ubican en células epiteliales, en la epidermis, músculo cardíaco y tejidos, ¿sí? Brindan fuerza y cohesión. Los hemidesmosomas, similares a los desmosomas, pero que es la célula con la matriz extracelular, la lámina basal del tejido. Bueno, en las caras basales de las células, uniendo membranas celulares a la lámina basal y anclan la célula al sustrato. Los tight junctions, o uniones estrechas, ¿no? Son uniones que sellan completamente el espacio entre células. Es una barrera, ¿ya? Y las comunicantes, o gap junction, son conexiones de canales. O sea, esta es una unión que sella un espacio. Esta es una unión estrecha, evitando que haya un paso, una barrera. Y la otra es un canal, una conexión entre célula y célula, es el gap junction. ¿Para qué? Para que haya intercambio de iones. Para el tight junctions, ¿no? Se ubican en epitelios intestinales, en riñones, barreras hematoencefálicas, y el gap junction comunes en tejidos cardíacos, neuronales y epiteliales. ¿Cuáles son su función principal del
Ya soy una célula, ¿Cuál es su nombre? quiero algo. Ah, ya, ajá. Migración de célula, mayormente con función Así. lateral. Exacto, esa es una metástasis, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál de esas creen ustedes que se estará alterando bastante? De todas maneras todas, pero hay una que ya se cambió totalmente. Los demosomas y los semidemosomas. O sea, ya no hay no solamente unión, una interrelación muy fuerte entre, porque acá el TAI es para entre célula y célula se hay un espacio. Y el GAP es por nadie comunicar. En cambio, las otras sí es la unión de sí. La unión de una célula y la otra con la lámina basal. Si se pierde eso, se altera. ¿Qué es lo que pasa con las células cancerígenas? Se comienza a alterar y aumenta eso, la célula pierde esa capacidad de estar unida a la suya o a la matriz y empieza a migrar. Eso es lo que pasa. Entonces, así como dijo el señor Álvaro, y ustedes también se han dado cuenta, eso es lo que está unido. También se altera en una célula cancerígena. Y la metástasis es un fenómeno que se da por esa alteración. Ya no solo porque normalmente los tumores suelen estar así, pegados. O sea, todavía hay esa unión. Pero cuando ya hace metástasis, es decir, saltó de la mama al riñón, al pulmón, ¿no? En fin, significa que esto ya también se alteró, ya no es unión. Y la célula, bueno, feliz, ¿no? Digamos, entre comillas. Ya no se va a morir, nada, la célula cancerígena no muere. Ya no es un médico, a nivel lógico, para todo su ADN se si no, sigue todo trae. Sobre todo en las células cancerígenas principales, ¿no? Las células cancerígenas madres, porque a veces la radiación y la quimioterapia antes, porque ahora ya hay inmunoterapia, o sea que la quimioterapia con anticuerpos monoclonales, así lo llaman anticuerpos, ¿no? Que controlan o buscan controlar el avance de la célula cancerígena, pero antes era forma de quimioterapia. Y la quimioterapia atacaba a todas las células por fuera, pero no a las células madres. Podría haber la remisión se daba, pero después se reactivaba y ¿no? En cambio ahora con la inmunoterapia ya es mucho más certero que la persona tenga una mejor calidad de vida y una expectativa de vida mayor, ¿no? Es otra, hay varias técnicas. Pero no se deja la quimioterapia ni la radiación. O sea, hay otras para el punto ahí. Para que sea más eficiente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las organelas membranosas y no membranosas? Creo que ya mencionamos dos de ellas. Vamos a ver acá. Las no membranosas, los centriolos y los ribosomas. Los centriolos que vamos a ver microtúbulos, el que interviene en la organización del microtúbulo y en la división. Si hablamos de su función netamente dentro de la célula, la división de la célula. Los ribosomas, la fabricación de proteínas. Esas son las organelas no membranas, ¿ya? O sea, no tienen membrana, son moléculas en realidad, ¿no? Si lo hablamos así, ¿no? Los ribosomas son aglomeraciones como madejitos de lana, lo digo así, ¿de qué cosa? De ARN, de ácido ribonucleico. Mientras que las membranosas son todas estas, las mitocondrias, doble membrana, el núcleo también es una organela de doble membrana, más grande, pero es una organela, ahí donde está la cromatina, el ADN, y también tiene ARN, por si acaso, también tiene proteínas, el núcleo es una estructura, digamos, muy compleja. El retículo endoplástico rugoso, el aparato de Golgi, de cisternas, las vacuolas, que también las células animales tienen, pero es más importante en las células vegetales, porque está la vacuola gigante para contener las vesículas, que no lo están mencionando aquí, pero las vesículas se forman del sistema de endomembranas, y la que se encarga de la división celular, que es el lisosoma, ¿ya? Entonces esas son las membranosas. Entonces empecemos con el sistema de endomembranas, ¿ya? El sistema de endomembranas está formado, bueno, obviamente también se incorpora el núcleo, ¿ya? Pero el núcleo va a tener un capítulo aparte, por eso no está dentro de la explicación que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Porque es una membrana que, como lo mencionamos en la semana pasada, ¿no? La membrana que explicábamos la semana pasada del doble
Entonces, acá ya yo les hice una tablita, ¿sí? Ahora que lo vean cuando vayan, no tienen que imprimirlo, porque a veces la impresión no suele ser muy buena, porque uno quiere ahorrar tinta, ¿no? Pero pueden cargar su celular, su tablet, su computadora para leerlo. Y eso sí les digo, les hago esa aclaración. La universidad es tomar nota o grabarlo y mejor releer, ¿ya? Eso te ayuda mucho. Pero tomar nota es una guardamemoria. Muchos no lo están haciendo, ok, no les estoy diciendo, ¿por qué no toman nota? Ustedes ya, si bien hay menores de edad, por acá hay menores de edad, pero uso mucho en la mayoría y es adulto, ¿no? Y incluso dentro de la universidad, como se maneja el mundo adulto, casi, una copia un poco, tomas decisión. Pero sí es bueno a veces la guardamemoria de anotar, ¿ya? De anotar. Porque la retención no es de la parte del neocórtex, será una